Una de las circunstancias que como creyentes debemos de entender es que no somos la iglesia de 1950, ni de 1850, ni de hace 5 siglos. El Dios que tenemos es el Dios eterno, Él no cambia y su palabra tampoco. Y su palabra sigue siendo tan efectiva en medio de la sociedad en la que estamos viviendo como lo fue en las otras sociedades. Pero que como iglesia tenemos que entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo tenemos que comportarnos y cómo podemos ser efectivos para poder glorificar el nombre del Señor y poder ver las almas llegar a los pies de Cristo. Ahora que cantábamos Cuán grande es Él, y ese himno va llevándonos ahí un poco por la naturaleza y ver los cielos y ver los campos y escuchar los arroyos, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es imposible no pensar que existe Dios. Alguien tuvo que haber hecho esto. Es demasiado perfecto como para darlo a una situación de una explosión. O sea, la nada, donde no hay nada, produjo una explosión y como consecuencia estamos nosotros aquí en medio de todas las bellezas que disfrutamos. Eso no tiene lógica, ¿verdad? Pero sí tiene lógica pensar en extraterrestres, ¿verdad? Y somos más sabios y más de acuerdo a la ciencia moderna y a los pensamientos modernos si pensamos en cosas extrañas como los extraterrestres, pero no pensar en un Dios que hace la obra tan maravillosa que tenemos a nuestro alrededor y que el hombre trata una y otra vez de destruirla. Bueno, no es eso lo que vamos a hablar, vamos a irnos al libro de Isaías, vamos a estar en el capítulo 58 una vez más. Hemos ido hablando el entorno de la sociedad de aquel momento que creía que estaba bien con Dios y que como creían que estaban bien con Dios hacían ayunos y decían, bueno, es que estamos ayunando y como estamos ayunando nos va a ir bien. No estamos predicando jamás en contra del ayuno, sino de la actitud con que se debe vivir o presentar el ayuno o cualquier otro servicio al Señor. Entonces nos vamos ahí a Isaías 58 y vamos a leer del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 12. Dice la palabra del Señor, Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué linda lectura, ¿verdad? Hay exhortación, hay confrontación y hay promesa. Hay la oportunidad de arrepentimiento para poder disfrutar de la bendición de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? Todo. Porque es el trabajo que como creyentes nos toca hacer. Pero bueno, vamos a ir, seguimos poco a poco. Dice, clama en voz en cuello, no te detengas. Eso estuvimos hablando un poco la semana anterior. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice el verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis juicios, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Vamos a estar ahí un poco en ese verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Ser religioso es fácil. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios no es ser religioso. Ser religioso es leer la Biblia de cuando en cuando, venir a la iglesia de cuando en cuando y sentirse que ya cumplimos. Ser religioso es señalar los pecados capitales y no ser tan duro con los pecados veniales, porque dentro de los pecados veniales yo cometo uno que otro durante la semana. Ser religioso nos puede acercar más a la hipocresía que a ser verdaderos creyentes, hijos de Dios, ser luz del mundo y ser sal de la tierra. Por eso cuando hace la llamada de atención, dice, como gente que hubiese hecho justicia. Y llegan delante de Dios como gente que hubiese hecho justicia. Y llegan a clamar y a pedirle al Señor que haga un milagro, que haga una obra, que me dé la ayuda, que me dé el empujón, que transforme el camino, que abra la puerta. Como gente que hubiese hecho justicia. Llego delante de Dios y diciéndole, Señor, tú tienes que bendecirme, porque yo no soy tan malo como el hermano Ronnie. O yo no soy tan malo como el presidente de la República, o yo no soy tan malo como el señor tal de Estados Unidos. Yo soy buenito en comparación de ellos. Así que, Señor, tienes que recompensarme, tienes que premiarme. En tu palabra tú dices, Señor, que me vas a bendecir y tienes promesas de bendición para mi vida. Pero yo sé que en mi corazón no mora el bien. Yo sé que he hecho lo malo delante de Dios. Yo sé que no le he sido fiel al Señor. Yo sé que no he estado actuando o viviendo conforme el Señor quiere que viva. No estoy glorificando a Dios de la manera que Él quiere que lo glorifique, y mucho menos ando en obediencia en sus caminos y no ando cumpliendo la responsabilidad que como cristiano el Dios me dio. Como gente que hubiese hecho justicia. Y llega el pueblo de Dios y se une para orar. Vamos a orar. Y vamos a orar porque el Señor nos dio una promesa y no vamos a desaprovechar la promesa que Dios nos dio.
¿Y cuál promesa nos dio? Bueno, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Entonces vamos a ir y vamos a hablar con el Señor y le vamos a decir: Señor, estamos pidiendo conforme a tu voluntad, así que estás en la obligación de responderme. Como gente que hubiese hecho justicia. Me llama la atención cómo el Señor Jesús atiende eso en determinado momento. Y dice que al final de los tiempos, cuando tengan que presentarse en el juicio delante de Dios, se van a acercar y le van a decir: Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre cantamos un corito, y en tu nombre, Señor, un día dimos un tratado. Pero el Señor, que conoce el corazón y conoce las intenciones con las cuales se hicieron esas acciones, les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos van a venir delante del Señor como gente que hubiese hecho justicia. ¿Y qué van a recibir del Señor? Un rechazo. No porque no hayan tenido oportunidad antes, no porque no hayan podido conocer a Cristo, no porque no hayan podido humillarse delante de Él, no porque no tuvieran tiempo para dedicar sus vidas, para cumplir con la palabra de Dios. Simple y sencillamente nunca tomaron las cosas del Señor en serio, quisieron transformar la palabra de Dios, y de un momento a otro se encuentran con que no tienen entrada al cielo. ¿Por qué? Porque es como gente que hubiese hecho justicia. No la han hecho. Aprendemos de alguna manera una que otra palabra religiosa y aceptamos que ese tipo de enseñanza es buena. Y empezamos a practicar ese tipo de enseñanza. Como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Gálatas, ¿verdad? Y cualquiera que predicare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado sea anatema. Déjenme contarles un poquito esta historia. Solo voy a pasar por encima, darle unas pinceladas, pero sería muy bonito el que quiera meterse y estudiarlo un poquito a mayor profundidad, porque datos hay para conocerlo. Datos hay para conocerlo. Resulta que para 1850, 60, hay un hombre espiritista. Practica el espiritismo. ¿Okay? Él en ningún momento se ha declarado en favor del cristianismo, en ningún momento dijo que Jesucristo era su Salvador, en ningún momento y bajo ninguna razón se identificó con Cristo. Él era espiritista. Y desde su punto de vida o su acción de vida, la gente le buscaba porque la gente quería prosperar. Porque esto de prosperar es una idea que aparece por todo lado y usted lo ve en las Escrituras. ¿Quién fue el que se acercó al Señor y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Verdad? Por eso nunca hay que perder la perspectiva. Qué bonito la prosperidad y las riquezas. Sí, cuidado. Porque recuerden que nuestra herencia, ¿dónde está? Está en los cielos. ¿Okay? Y entonces este hombre espiritista tiene una enseñanza o una doctrina, ¿verdad? Que se le llama visualizar. Algunos ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Visualizar. ¿Qué es visualizar? ¿Dónde se ve usted dentro de 3 años? O ¿usted qué quiere que sea su hijo? Bueno, yo quiero que mi hijo sea abogado. Entonces empiece a tratarlo como ¿qué? Como abogado, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Ya está el desayuno, ¿verdad? Para que se levante, no sé.
y empezamos a visualizar. O tal vez usted quiere, no sé, comprarse un carrito bonito, algo que sea del agrado suyo, ¿verdad? Y usted lo pone ahí, una foto del carro, en la pared, y todos los días lo ve para que lo ayude a ¿qué? A visualizar. Y entonces su mente se empieza a enfocar sobre eso. Y le habla de visualizar. Cuando usted visualiza, bueno, usted se va a hacer egoísta por naturaleza, porque todo lo demás me deja de importar, porque ahora lo que yo quiero es esto que estoy visualizando. Y se usa mucho, ¿verdad? Usted escucha y dice, es que va a comprar una casa, tal vez un programa en Estados Unidos, y va a comprar una casa y dice, es que yo me veo sentado aquí en esta sala, o yo me veo aquí disfrutando del jardín, o yo no sé. Y se empieza a usar eso, suena atractivo. ¿Verdad? Y empieza, junto con eso, tiene que empezar a confesarlo y declararlo. ¿Creen que eso de confesar y declarar es algo bíblico y algo de la iglesia? Hay que confesar, confiéselo. Declárelo. Y no, mi hermano, y no se preocupe, porque de alguna manera todos hemos aceptado algo, cosas como verdad, que a veces vienen de un trasfondo que no tiene que ver. Pero si yo reviso la Biblia y comparo la enseñanza con lo que la Biblia dice, tengo que encontrar o que es verdad o que es mentira, ¿no? Y empiezo a declararlo. Y yo he estado en una reunión de iglesia, tenía unos 17, 18 años, 18 tal vez, y había un pastor, un misionero, que Dios le había usado grandemente, y que para los aniversarios de la iglesia siempre lo invitaban a él. Yo vengo de una iglesia en Atillo, una iglesia un poco grande, qué sé yo, y siempre lo invitaban a él, y ahí la iglesia se llenaba, ¿verdad? Ese día era llenazo, ¿verdad? Me acuerdo que una vez hasta detrás del altar pusieron sillas para que entrara la gente, porque la cosa era de locos, ¿sí? Y empieza él a hablar sobre el tema. Vamos a orar, pero vamos a definirnos cómo orar. Vamos a pedirle al Señor, pero vamos a aprender a pedirle al Señor. A ver, ¿quiénes de aquí quieren comprarse un carro? Pues yo. ¿Verdad? ¿Y quiénes necesitan la plata para comprarse el carro? Pues yo. ¿Quién tiene la plata? El Señor. Vea que no se está diciendo esto es para la obra misionera, esto, ¿quién quiere ir a China? ¿Quién quiere hablarle o quiere ir a predicar a un lugar difícil donde la gente le da miedo? No, aquí es, ¿quién quiere para algo material? Bueno, yo quiero. ¿Y qué carro quiere? Y claro, yo voy contestando en mi mente todo, yo quiero tal. ¿Qué color lo quiere? Tal. ¿Qué marca? Tal. ¿Usted cree que eso es suficiente? Y se queda usted pensando, dice, que el carro no necesita ruedas. Pues sí, claro. Bueno, ¿qué tipo de aros quiere usted que tenga el carro? Luego, cuando yo fui a mi casa, ¿por qué cree que empecé a pedir? Y luego andaba declarando que iba a tener un carro. Y andaba confesando qué carro iba a tener. ¿Ve? Y mi mente y la de muchos se desvió, ¿por causa de qué? De que me estoy dejando llevar por algo que no tenía que ver con Cristo. No estamos alabando a Cristo, no estamos glorificando a Cristo. En el cristianismo, Cristo es el centro mismo de la vida de cristiana, es el núcleo, el epicentro de una vida cristiana. Y los creyentes orbitamos alrededor de Cristo en este tipo de pensamientos. El hombre es el centro y Cristo es el que empieza a orbitar alrededor del hombre. ¿Quiénes están pidiendo porque se salven las almas? ¿Quiénes están pidiendo
por tratados para ir a repartir y compartirlo con el que no sabe? ¿Quiénes están pidiendo por alguien para irle a hablar al enfermo que tiene necesidad? ¿Quiénes están pidiendo para poder salir del país e ir a predicarle a gente que no ha escuchado el Evangelio? ¿Quiénes están pidiendo para ser profesionales en la palabra de Dios? ¿Quiénes están pidiendo para ser misioneros o evangelistas? ¿Qué padres están rogando para que sus hijos sean pastores? Ven. La iglesia dejó de tener la visión ¿de qué? De las cosas de Dios. Y la empezó a poner ¿dónde? En las cosas del mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? No améis al mundo. Pero resulta que la iglesia, ¿qué ha empezado a hacer? Amar al mundo. No améis al mundo. No, amen a Dios. Amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amen al prójimo como a sí mismo. Ámenlo de tal manera que ustedes puedan entregarse para llevar el Evangelio. Amen al prójimo de tal manera que ustedes puedan ser luz para esas personas. Amen al prójimo de tal manera que ustedes puedan ser sal dentro de la sociedad, dentro de sus propias familias también. Pero no amen al mundo. No améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Y dice, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no estamos amando al Padre, no estamos amando a Dios. El amor de Dios no se manifiesta en nosotros ni a través nuestro. Muy posiblemente una persona que ame al mundo, aunque diga que conoce a Cristo, no es cristiana. ¿Cómo se puede amar a dos señores? ¿Cómo se puede servir a dos señores? No améis al mundo, amemos a Dios. No amemos las cosas del mundo, amemos el reino de Dios y su justicia. Amemos estar en los negocios del Padre. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque al final hoy soy alguien y mañana ya no lo soy. Hoy fui importante, mañana nadie lo recuerda. Vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que hay que tener ojo crítico en todas las cosas que estamos aprendiendo, viendo a través de las Escrituras. Claro, confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. ¿Ven? Pues eso sí se confiesa. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cuando sacamos al Señor Jesús, a la fórmula evangélica y el propósito que tenemos nosotros en este mundo para dedicarnos al mundo, tratando de aprovecharnos de Dios y usar las promesas de Dios para bendecir nuestras vidas, mi hermano, eso no es cristianismo. ¿Ven? Pero esto no es de esta sociedad, también fue de la sociedad pasada y de la que le pasó a esa. Y así llegamos 3000 años atrás y nos encontramos un poco con Isaías, que buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Ahora, ¿cuáles son los caminos? ¿Cuál es la religión que me gusta? ¿Cuál es la religión que me gusta? ¿Con cuál religión simpatizo? Es que en el Señor no hay religiones para simpatizar. ¿Qué es lo que hay? Un solo Dios. Y una palabra de Dios que es inalterable.
Ahora, en esto vamos a tener que tomarnos otro tiempo de enseñanza para poder tratar esto. Porque si este libro, que es la palabra de Dios, es la mente de Dios, es el corazón de Dios, y los creyentes lo siguen y lo obedecen, y Satanás sabe que difícilmente puede hacer algo contra un creyente que siga este libro, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Atacar el libro. Eliminarlo no pudo, entonces ¿qué quiere hacer? Adulterarlo, ¿verdad? Y empezamos a veces a leer en algún tipo de lectura cosas o que no están en la Biblia o que le quitaron a la Biblia para tratar de acomodar sus pensamientos y defender sus doctrinas. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Hay personas, mis hermanos, que durante la pandemia nunca abandonaron al Señor. Sin importar si nos congregábamos o no nos congregábamos. Sin importar si el día del culto por internet había electricidad o no había electricidad y no se podía recibir el culto. Sin importar absolutamente nada, su amor por Dios es tan grande y tan maravilloso que seguían glorificando al Señor. Era tan grande y tan maravilloso ese amor que era gente que de verdad en su corazón deseaban poder salir de la casa cuando había unas restricciones que no podíamos salir de la casa y deseaban y dice, pero es que yo necesito, aquel hermano mío, aquel amigo mío, aquella amiga mía está enfermo y yo no puedo irle a visitar. Aquel hermano en Cristo está enfermo y yo no puedo hacer nada por él. Y los creyentes se desesperaban en sus casas, pero por amor a la obra de Dios, por amor a predicar el Evangelio, por amor a visitar al enfermo, por amor a visitar al necesitado, o tal vez a alguien que tenían un contacto en la cárcel y que no podía recibir visitas y sabían que necesitaba el consuelo de la palabra de Dios donde se encontraba. Porque cuando una persona ama a Dios no necesita muletas para poder seguir adelante. Los religiosos necesitan muletas, el religioso necesita congregarse y el religioso necesita, no sé, tener un ministerio dentro de la iglesia, pero cuando deja de tener el ministerio, entonces simplemente se vuelve hacia el mundo y abraza al mundo, porque su mirada o su visión nunca estuvieron perfectamente en Cristo, no sabían a qué los había llamado. Hay gente, hermano, que no necesita que le recuerden que hay que orar. ¿Por qué? Simplemente lo hacen. Hay personas que no necesitan que les digan que hay que leer la lectura de la Biblia porque se deleitan en ella. Están esperando sencillamente la oportunidad y el momento para abrir su Biblia y decir, Señor, qué maravilloso esto que me estás hablando, qué lindo esto que me estás diciendo. Hay gente que no lee la Biblia, hay gente que medita la palabra del Señor. Hay gente tan honesta con el Señor que cuando está leyendo la Biblia dice, uy, Señor, perdóname, yo soy de esto, yo estoy cometiendo este pecado. Yo creí que estaba bien, Señor, en mi vida, en mi relación contigo, y me doy cuenta que no lo estoy. Creí que vivía una vida cristiana, santa y pura, que te agradaba, pero ahora que estoy leyendo la Biblia, yo, Señor, estoy participando en esto, o yo estoy viviendo de esta manera, y no sabía, Señor. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, me encuentro que el Espíritu Santo me está hablando, me está convenciendo de pecado, justicia y juicio. La Biblia se vuelve una verdad, y estoy hablando con Dios en el momento presente. Y Dios está renovando mi mente y mi corazón. Pero no huyo de la Biblia. No me aparto de ella o dejo de leerla porque me regaña o porque me hace sentirme mal. Sino que me quedo en ella porque sé que Dios me está hablando y que Dios me quiere cambiar.
No significa, hermanos, que el Señor no se vaya a preocupar de nuestras necesidades, que Dios no vaya a suplir lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, que Dios no le vaya a dar para los zapatos de sus hijos, que Dios no le vaya a dar el pan nuestro de cada día. No significa que usted no vaya a tener un techo sobre su cabeza, que tenga abrigo en su cuerpo. No significa que usted no tenga para compartir con el que tiene necesidad, porque Dios habla de que todas esas cosas van a estar en favor de los hijos de Dios. Pero no es lo que los hijos de Dios tienen que estar interesados en buscar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios si quieren acercarse a Dios. Pero juicios según quién? Según yo. Señor, mira lo que me están haciendo. Señor, mira cómo me están tratando. Señor, mira cómo me están golpeando, cómo me están afligiendo. Señor, que les caiga un rayo. Inmediatamente, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hazme justicia. Y me imagino el Señor dice, bueno, si en este momento yo le hago justicia a usted, tengo que hacerle justicia a aquel otro contra el cual usted también pecó. Bendito sea el Señor por su gracia, ¿verdad? Y que aprendamos a perdonar como hemos sido perdonados, porque esto sí es la ley de Dios. No el deseo de venganza, no el deseo de enojo, no el deseo de que le vaya mal al prójimo, no el deseo de destrucción, no el deseo de avergonzar a la gente, no el deseo de humillar a la gente, sino el deseo de que el nombre del Señor sea glorificado a través nuestro. Ser creyente, mi hermano, es precioso. Es precioso. Vivir como creyente da paz en el corazón. No es que seamos perfectos, no, o sea, lejos, ¿sí? Por lejos. No se trata de que seamos perfectos, pero sí de que somos humildes y que queremos obedecer al Señor. A veces el Señor me pide algo y le digo, Señor, sí, esto sí está difícil. Porque mi carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que el primer enemigo que tengo, ¿quién es? Soy yo. Ni siquiera el diablo. Haga fila el diablo porque el peor enemigo que yo tengo soy yo, en primer lugar. Luego el diablo, como sabe que tengo una concupiscencia, trata de ponerme tentación, que es la herramienta que el diablo tiene en contra mía. Pero cuando yo miro la palabra de Dios y Dios me dice, bueno, a pesar de, obedezca, crea en mí, confíe en mí, descanse en mí, obedezca lo que le estoy pidiendo, por increíble que esto parezca, y lo hago, ¿qué es lo que voy a tener al final? La bendición de Dios, la gracia de Dios, la promesa de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia. A veces, hermanos, yo no sé cómo fue la relación que usted tuvo con sus papás, yo no sé cómo era su papá. ¿Verdad? Algunos cuentan cada historia, ¿verdad? Como si fuera Halloween. Otros cuentan historias maravillosas con sus padres. Yo no sé cómo fue su papá, cómo fue su mamá, no lo sé. Pero Dios dice en su palabra que tenemos que honrarlos, ¿o no lo dice? ¿Y cuál es la consecuencia de honrarlos? Que sean de larga vida y que les vaya bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa cuando los padres dejan que sus hijos los deshonren? ¿Ven? ¿Qué quiere decir eso? Que mi hijo va a vivir hasta los 90 años. No necesariamente, el Señor puede llamarle cuando guste, es el Señor sabrá cuáles son nuestros tiempos, ¿verdad?
Él conoce nuestros tiempos. Pero el honrar a los padres es algo bueno. Y cuando los padres no están enseñando eso en sus casas, ¿qué es lo que pasa? Cuando un padre deja que su hijo le conteste de una mala manera, ¿qué pasa? Hay padres que regañan a los hijos y le dicen, hágame el favor y me va a arreglar su cuarto, por decir algo, por decir lo menos, ¿verdad? Y el hijo se vuelve y le hace uno de esos ojos retadores y solo le dice, ya voy, y nunca va. Termina la mamá arreglando el cuarto. Y uno dice, bueno, esa madre no se da cuenta que lo que está haciendo es para maldición de su hijo y no para bendición. Porque ama tanto a su hijo que no le pone disciplina, ama tanto a su hijo que no le infunde el respeto, y los hijos que no respetan a los padres no respetan a la autoridad tampoco. Y van a ir a un trabajo y cuando se dan cuenta, es que otra vez me despidieron. ¿Y por qué? Es que este jefe que tengo yo, es que aprendió ¿a qué? A no respetar a la autoridad. ¿Y dónde se aprende eso? En la casa. Y cuando los padres saben el principio que el Señor ha dado y lo enseñan y se afirman en él, ¿quiénes son bendecidos? Los hijos, por decir algo. ¿Ven? La palabra de Dios, como gente que busca a Dios. Ahora, no seamos como gente que dice buscar a Dios, sino realmente los que buscamos a Dios. Como los que realmente queremos aprender de la Biblia para practicar lo que la Biblia dice. Como los que queremos aprender la verdad de las Escrituras y ser celoso en guardar lo que las Escrituras dicen sin dejarnos desviar. Ahora se escuchan historias de historias, voy casi concluyendo. Una mujer en Canadá, de una iglesia grande, de un momento a otro, en medio de su iglesia grande, confesó a la iglesia, siendo la pastora de la iglesia, que la verdad es que ella ha estado ahí, que ella ha trabajado, que los ha servido con todo el amor del mundo, pero que ella siempre ha sido atea, nunca ha creído en Dios. Lo que estoy diciendo no, estoy diciendo algo. Y de un momento a otro, bueno, la iglesia se asusta, pero más asusta esto, ¿sabe qué es? Que la iglesia sigue adelante y ella sigue siendo la pastora. Ya no es una iglesia necesariamente que se reúna para servir a Dios, cantan, alaban a Dios y buscan cómo tener un servicio social y estar bien, pero son ateos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? O sea, ¿dónde nos perdimos? Porque dejamos de lado la palabra del Señor, porque nos enseñan la palabra de Dios, hermanos, y no somos como los hermanos de Berea que revisan a ver si lo que nos están diciendo es verdad. Es que, mira qué bonito lo que me enseñaron. ¿Qué te enseñaron? Y al final lo que le enseñaron no tenía que ver con amar a Dios y amar al prójimo evangelizándolo, sino con el yo. Un Dios que me sirve a mí, un Señor Jesús que tiene que ver cómo hace para bendecir mi vida. Un Dios que me habla de riqueza y de prosperidad, y un Dios que quiere que yo sea grande entre los grandes, un Dios que dice que me pone por cabeza y no por cola, tomando el versículo y sacándolo de su contexto, claro está. Un Dios donde hay congregaciones grandes, donde hay algunos que llegan a tener mucha plata y los otros llegan a tener muchas deudas. Pero lejos de una iglesia que esté haciendo la voluntad de Dios, que esté evangelizando, que esté predicando, que esté haciendo las cosas por las razones correctas, que esté ayunando por las razones correctas. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? No me diga.
Pero ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? No por un trabajo o por salud, o porque se resuelva el problema X o Y. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó por la salvación de una persona? Hoy voy a dedicar mi vida para ayunar para que Felipe venga a los pies de Cristo. El Señor me ha inquietado con Felipe toda la semana, estoy pensando en Felipe, le he pedido a Dios que por favor Felipe venga a los pies de Cristo, pero hoy voy a sacar mi día, voy a ayunar de comer, voy a ayunar de trabajar, porque hoy es mi día libre, no voy a irme a ganar la plata aquella extra que me iba a ganar, voy a ayunar de ir a pasear, voy a ayunar del televisor, voy a ayunar del internet, voy a ayunar de todo y voy a dedicar mi día, ¿qué? A pedir al Señor por Felipe. La oración no es egoísta, ¿verdad? El ayuno no es egoísta. ¿Estamos orando en favor de quién? Del prójimo. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y para buscar el reino de Dios y su justicia tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la función de la iglesia, no de la religión, de la iglesia. Y tenemos que entender que más allá que otras personas no estén buscando el reino de Dios y su justicia, y que otras personas estén buscando el beneficio del yo, tratando de que Dios doble su codo para que me haga a mí rico, aunque no lo haga a los demás, no me voy a preocupar por eso, no voy a poner mi atención en eso, voy a poner mi atención en obedecer al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? ¿Quiere el Señor que ayunemos? Sí, claro. ¿El ayuno es de este tiempo? Sí, señores. También en este tiempo se ayuna. Ahí está Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé fueron enviados después de que los hermanos habían ¿qué? Orado y ayunado. Así que sí hablamos del ayuno. Pero ayunar, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Con qué intención? ¿Qué mueve mi corazón? No como religiosos, no como gente que hubiese hecho justicia, sino como gente que está buscando la voluntad de Dios en todo lo que hace. Y bueno, el tema da para más. Nos ponemos en pie, tenemos una palabra de oración. Amado Padre, te pedimos para que tu palabra sea el centro, Señor, de nuestros pensamientos y corazón, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, para que no vayamos a ser víctimas de un evangelio anatema, sino para que podamos vivir conforme, Padre, a tu voluntad establecida en las Escrituras. Para que nos guíe, Señor, por el camino santo y puro que tú has trazado, por esas buenas obras que has preparado de antemano para que andemos en ellas. Para que no vivamos de acuerdo a una religión, sino vivamos de acuerdo, Padre, a lo que tú has establecido. Porque aquí, Padre, en este momento hay hombres y mujeres tuyos lavados con la sangre de Cristo, hijos de Dios, hijas de Dios, que por mucho, Padre, tenemos tu gracia y tu misericordia y el poder tuyo para poder hacer tu voluntad, y que el diablo trata de distraernos para que no lo hagamos. Pero Padre, que cuando nos despertamos, como dice tu palabra, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nos despertamos, Señor, para obedecer tu palabra, para seguir tu palabra, para vivir conforme a tu palabra, para trabajar en la obra, para estar en los negocios del Padre. Señor,
eso se transforma, Padre, en un poder que no se puede detener, en una obra maravillosa, en gente beneficiada, en almas que vienen a los pies de Cristo. Y sabemos, Padre, que cuando estemos en el cielo, si lo hemos hecho así, no vamos a estar avergonzados delante de tu presencia, sino vamos a sentirnos gozosos y en paz delante de tu presencia. Y vamos, Señor, a gozarnos eternamente allá contigo. Padre, glorifícate. Bendice, Señor, a tu iglesia, acá, Señor, y en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.